Según la sociología, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, la cual se constituye por una comunidad interhumana configurada al menos por 3 miembros. Es un conjunto de personas que se encuentran unidos por lazos parentales. Estos lazos pueden ser de 2 tipos, vinculados por afinidad, el matrimonio y la consanguinidad como ser filiación entre padres e hijos. Por otra parte, la forma o estructura, así como el papel de la familia, varía según la sociedad. Con toda la familia nuclear, 2 adultos, hombre y mujer con sus hijos. Es la unidad principal de las sociedades. En algunas otras comunidades, el núcleo está integrado como una gran familia, con abuelos y otras familias, la cual se llama familia extensa. Una tercera unidad familiar es la familia monoparental, en la que los hijos solo viven con la madre o el padre en situación de soltería, viudez y divorcio. La desintegración familiar ha venido a formar parte de la sociedad casi al mismo tiempo que la familia. Esta situación no respeta raza, religión, color, clase social, clase económica, nacionalidad, entre otros. Los problemas causantes siempre han existido y tal vez siempre existirán. Solamente en la actualidad han incrementado y se ven tan naturales que no causan ninguna alteración en nuestro modo de vida. El adulterio, la promiscuidad, el divorcio, la separación de las parejas se ve tan normal como ver llover. Bueno, para comenzar a hablar sobre cómo el niño se ha afectado o más allá destruido por la desintegración familiar, debemos ver que la familia es un eje muy importante en la vida de cada sujeto, ya que es en este momento en el que el infante, el pequeño niño, tiene en sus 4 primeros años de edad, es donde crea la mayor parte de los conocimientos que utilizará alrededor de su vida. Entonces, ¿qué pasa si este niño en sus 4 años tiene una mala experiencia de vida con su familia? Él, a lo largo del transcurso de su vida va a comenzar a presentar diversos inconvenientes, como lo son que va a comenzar en su niñez, cuando entra a estudiar, a tener malas notas, malas calificaciones. Luego, cuando llega a su adolescencia, va a comenzar a presentar múltiples trastornos, como podrían ser jaquecas, descontroles de vicios, como lo son tener que ir al psicólogo, múltiples desórdenes mentales que harán que la vida de este individuo se comience a tornar un poco difícil. Luego puede ser que esto llegue a repercutir a su vida adulta. ¿Cómo podría generarse que este individuo de pronto en su niñez haya vivido violencia intrafamiliar? Entonces él, ya que tiene todos esos problemas, cuando llegue a ser padre de familia, va a comenzar a hacer lo mismo con sus hijos que lo que hicieron con él. Entonces, la verdad, la desintegración familiar sí afecta de una forma grande, digámoslo así, al individuo, ya que las cosas que él vive con su familia no las podrá volver a recuperar, y cada vez que él piense en ello va a entrar en una depresión que no lo va a dejar ser persona.
¿Cuáles son las clases de familias presentes en la Escuela Normal Superior de Ibaté? Bueno, las clases de familia que priman dentro de la normal es la familia nuclear, pero también tenemos familias extensas, o sea, la influencia de la familia extensa es importante, aunque no viva en la misma casa, sí vive cerca y pues está muy próxima a la formación de los niños. Hay algunos casos de familia también, pues un nivel alto de familia monoparental, principalmente materna, pero también algunos casos aislados en la que el padre es el que pues debe asumir el rol de cuidar a los hijos, es decir, monoparental paterno. Esos son básicamente los que tenemos en el momento. ¿Cómo estas clases de familia afectan el comportamiento infantil? Bueno, más que el tipo de familia, lo que afectan son las pautas o la forma de criar a los niños, ¿sí? Digamos que hay padres que desconocen o que por dirigirse hacia la parte laboral descuidan la crianza y la educación de los niños, entonces el cuidado se queda en manos de terceros o la disciplina la asumen otras personas que no necesariamente son los padres y pues eso genera muchos problemas. Hay ocasiones en las que los niños permanecen mucho tiempo solos. Hay padres permisivos que les dejan estar mucho tiempo en la televisión o jugar en el internet sin ningún tipo de control. Los niños están creciendo sin límites, sin normas, sin disciplina, sin valores y pues digamos que quienes están asumiendo ese rol desafortunadamente son los medios de comunicación o pues ahora lo que está en boga es el internet, entonces es una situación complicada. Los padres que se dedican a la crianza total, en donde está papá, mamá o algún otro cuidador como los abuelos y que se interesan por disciplinar a los niños y por darles valores, dan como resultado chicos muy bien educados. La primera pregunta es, ¿cómo se ha afectado el sujeto por las múltiples clases de familia en su niñez? Buenas tardes. Bueno, ante todo consideraría pertinente recordar que la idea de familia es algo que se ha venido construyendo históricamente. Las sociedades han construido su historia o su idea de lo que es familia. En ese orden de ideas a nosotros desde muy pequeños nos han enseñado que hay un ideal de familia constituido por un hombre al que llamamos papá, por una mujer a la que llamamos mamá y que está integrada por unos niños. Ese fue como el ideal de familia con el que todos crecimos o que desde la misma escuela nos enseñaban. La familia está conformada por estos 4 sujetos y hay otros anexos que son los abuelos, los tíos y la familia cercana. Pero ¿qué está pasando realmente hoy? Que esas familias o esa idea de familia se ha ampliado, se está transformando. Ya nuestros niños no solamente interactúan en escenarios de familia donde están papá y mamá, sino hay niños que efectivamente están viviendo con abuelos y abuelas, con sus tíos y tías, más que con un papá o una mamá. Ellos por motivos laborales, por diferentes situaciones dejan los niños a cargo de otros miembros de la familia. Incluso ya también tenemos niños que reconocen que como su familia no funciona dentro del ideal, ellos entran a ser parte de otras familias que los cuidan, que es el caso de los niños que entran en protección con familias asignadas por el bienestar familiar. En ese orden de ideas, la idea de familia se amplía y ya queda entendida como la posibilidad de la relación de los sujetos para cuidarse, protegerse, ayudarse y acompañarse. En ese sentido, ¿qué hace la familia? La familia determina unas normas y determina unas formas de ser y determina unas tradiciones y una cultura. Entonces eso es lo que realmente la familia nos da a nosotros, nos permite ir construyendo algo que nosotros llamamos identidad, es decir, nos hacen sentir parte de algo. ¿Cómo se ve afectado un sujeto? Pensaría yo que un sujeto se afecta cuando no se siente parte de algo, entonces cuando tiene esa sensación de abandono. Cuando el niño, por ejemplo, se pone a pensar, bueno, mi papá y mi mamá, ¿por qué no están conmigo y por qué tengo que estar con mi abuelo y mi abuela?
que es otra parte de mi familia, yo los quiero, pero no son mi papá y mi mamá, y mis otros compañeros hablan de papá y mamá. Entonces ahí comienzan una serie de preguntas que se pueden estar haciendo los mismos niños. Habría que escuchar realmente a los interesados, en este caso que son los niños, ellos qué piensan de las familias que hoy día tienen. Y en medio de esos vacíos, los niños entienden que la familia está para proteger, para guiar, para dar normas. Cómo esas experiencias me marquen a mí como sujeto, pues está determinado por cómo yo entablo unas relaciones con esos miembros. Entonces, si en mi familia se mueve por lazos de amor y de respeto, yo aprenderé a amar y respetar. Eso se aprende. El ser humano aprende todos estos sentimientos y todos estos comportamientos. En una familia donde definitivamente las pautas de crianza son el castigo, el maltrato verbal o el maltrato psicológico, pues el niño crecerá creyendo que son unas prácticas viables y que son permitidas socialmente. Entonces, esa construcción, esa idea de familia es la que nos permite ir pensando realmente cómo eso se ha venido transformando y cómo ellos van incidiendo en el sujeto. Pero definitivamente la familia ante todo está para fijarnos normas, para enseñarnos tradiciones y transmitirnos una cultura. ¿Y cómo se ve afectado el sujeto en el desarrollo integral? ¿Cómo esta diversidad de familia repercute en la formación en este caso, del niño? Pues es una pregunta de cierta manera compleja, porque implicaría hacer todo un proceso de investigación para ir comprendiendo, como te decía antes, desde la voz de los mismos niños, cómo esto ha venido incidiendo en ellos. Pensaría yo que el niño que crece desde la familia, desde la casa, entendiendo que la diversidad es algo normal en los seres humanos, aprende a respetar la diversidad, ¿sí? La familia se va a seguir transformando. Estamos en una sociedad donde ya se están discutiendo los derechos de las parejas homosexuales, por ejemplo. Y a ellos se les está diciendo que es posible, ya en algunos países del mundo lo han hecho, que es posible que ellos se encarguen de formar a niños y niñas. Es decir, que configuren una familia con el ideal de que somos una pareja que va a encargarse del cuidado de las criaturas más pequeñas de la raza humana, que en este caso son los niños y las niñas. ¿Cómo esto llegue a incidir? Tendríamos que hacer un estudio y hacer un análisis profundo ya con mayor tiempo, pero definitivamente cuando una familia tiene claro cuáles son las normas, cuáles son los principios y los valores que los van a orientar en la formación de esos futuros niños y niñas, pues no va a haber una repercusión negativa. Todo lo contrario, se puede dar una formación altamente respetuosa y altamente integral. Entonces, si yo tengo claro que uno de los valores en mi familia va a ser formar a mis niños en el respeto a las personas independientemente de su condición de género o de identidad sexual, por ejemplo, mi niño va a crecer respetando esa diferencia y entendiéndola, pero de todo depende de cómo yo como adulto esté asumiendo esos procesos de formación. Entonces, quienes definitivamente deben tener claro para dónde van y en qué momento deciden constituir familia son los adultos. El adulto, desde que toma la decisión de formar familia, decide incluso si quiere tener hijos, y si decide tener hijos, decide cómo los va a criar. Cuando yo tengo claro de que a este mundo quiero traer 2 niños o un niño, o que me voy a responsabilidad de la formación de un niño o de 2 niños o del número de hijos que decidan tener, también decido si van a ser naturales o si van a ser por adopción. Y en ese sentido yo comienzo a crear unas pautas de crianza que comienzo a movilizar con ellos y que lo van a marcar como sujeto, lo van a ir constituyendo. En preescolar, por ejemplo, se tiene una práctica, que es que los niños lleguen y ellos mismos recojan sus cosas. Hay niños que no tienen esa costumbre. ¿Y por qué no la tienen? Porque desde la misma casa, quien ha recogido siempre sus cosas es su mamá y le cuesta un poco más. Mientras que un niño que en la casa la mamá le dice, listo, tú estás jugando con esto, luego de usarlo lo vuelves a dejar ordenado, cuando en el preescolar yo le digo, tú usaste esto, vuélvelo a dejar en el lugar, el niño lo entiende. ¿Por qué? Porque es una norma de convivencia, porque es una pauta que hemos establecido para estar en paz, ordenados y etcétera. El niño que trae eso desde la casa, excelente, porque ya viene con unas fortalezas de relación social grandes. El niño que no lo trae,
la escuela, que es el segundo hogar, comienza a ayudar a formar esas habilidades y esas destrezas, pero tiene que buscar las formas de mantener siempre un diálogo permanente con la familia para que el discurso de la escuela esté en coherencia con el discurso que mueven los padres de familia. Entonces, por ejemplo, si la profesora le dice al niño hay que respetar a la mujer y hay que tratarla bien, y el niño llega a la casa y ve que el papá llega y grita a la mamá y le dice que es una bruta, que siempre es una incapaz, él desde lo que vive en su casa está aprendiendo unas prácticas machistas, y la maestra en la escuela o el maestro en la escuela le está promoviendo unas prácticas de respeto, en equidad, en igualdad de condiciones. Para que eso rinda fruto tiene que haber un diálogo permanente entre estas dos instituciones, familia y escuela, para que realmente se puedan lograr las transformaciones que yo deseo. Hacer conscientes a los padres de familia de la necesidad de las normas. Nosotros en ocasiones como padres de familia olvidamos, y por querer o bajo la idea de querer darle lo mejor a nuestros hijos o de lograr que nuestros hijos no vivan las dificultades que nosotros vivimos, olvidamos darle responsabilidades y normas a los niños. Y ese es un gran error que a veces cometemos. No, nosotros tenemos que ser conscientes de que el niño y la niña, según acorde a su edad, tienen unas normas que cumplir, tienen unas responsabilidades que cumplir, y desde muy pequeño yo voy formando lo que va a ser el niño de adulto. Por lo tanto, si yo quiero una formación integral, la comienzo en la casa, la comienzo en el hogar. Un sujeto que desde pequeño aprende a ser desordenado, difícilmente va a aprender a ser ordenado a los 40. Entonces, definitivamente tiene que haber un diálogo permanente para que tanto familia como escuela caminen hacia unos mismos horizontes, pero ante todo, lo que definitivamente debemos comenzar a promover, o que es algo que ya se ha venido promoviendo y hay que seguirlo manteniendo, es que nuestros jóvenes piensen claramente cuándo están preparados para construir familia, que la familia no emerja de un error, que la familia no emerja de una noche loca de pasión de sábado en la noche y después, no, quedamos embarazados, vamos a tener un niño, pues bueno, por el niño unámonos y hagamos lo posible por ser familia. No, incluso el asunto de la familia se piensa como proyecto de vida, se constituye como proyecto de vida, porque uno tiene que dejar claro cómo va a ser la relación con ese otro, porque la familia requiere de procesos de negociación permanente. ¿Y por qué procesos de negociación permanente? Porque los dos sujetos que deciden formar familia son sujetos diversos, vienen formados de familias diferentes, con tradiciones que, aunque estén en el mismo contexto, tienen sus diferencias y sus particularidades, y en medio de esas diferencias hay que aprender a negociar y a mediar para que esa familia no se convierta en un caos, sino que se convierta en un escenario de diálogo permanente, donde veamos el conflicto no como un problema, sino como una posibilidad para la construcción, pero no para la construcción a punta de golpes, donde, por ejemplo, el hombre inferioriza a la mujer, o se puede dar el caso contrario, donde la mujer inferioriza al hombre, sino efectivamente un diálogo respetuoso donde hombre y mujer tienen que aportar, hombre tienen que aportar, mujer tienen que aportar, es decir, la forma de familia que haya decidido constituirse tiene claro que en medio de la diversidad, porque los dos sujetos son diferentes, van a negociar para constituir una nueva institución que es una familia, y que esa familia como institución se va a responsabilizar de formar a 2 o 3 sujetos, todo depende cómo lo hayan negociado también, porque incluso hoy hasta la mujer decide si quiere ser madre o no, y lo mejor es que junto a su pareja decida si quiere ser madre o no, y no que llegue al azar. Entonces, en esos procesos de negociación comienza a constituirse realmente una idea de familia, y cuando yo le enseño a manejar al niño los conflictos de manera negociada y concertada, definitivamente estoy incidiendo positivamente en él. Pero si yo, como miembro de la familia, como la persona que le está dando ejemplo, siempre soluciono, por ejemplo, los conflictos a punta de los golpes, los niños aprenderán esto. Desde su punto de vista como madre, ¿cómo cree que se ve afectada la formación del niño a partir de la diversidad de familias?
Hay una cantidad de lógicas y paradigmas que están muy instaurados en esta sociedad. Para nosotros lo normal es que la familia esté constituida por papá y mamá, y se nos hace anormal la familia que se constituye por solo papá o por sola mamá, dos papás o dos mamás, es decir, es algo que va a venir a futuro. ¿Cómo va a incidir esto en los sujetos? Todo depende en la formación que yo tenga como sujeto, es decir, que cada uno tenga como sujeto. Definitivamente, si parte de mi formación ha sido enmarcada en que las cosas se mantienen por la línea en lo que la naturaleza dicta, por ejemplo, es que solo es posible una relación de pareja entre hombre y mujer porque lo demás es totalmente salido de la lógica, pues eso se lo transmitiría a mi hijo. Y el ideal es que el reto que tienen hoy día los padres de familia o quien oriente, dejar un poquito de lado sus creencias para brindarle la posibilidad al niño y a la niña de que escuchen, conozcan, valoren lo que hay alrededor y ellos tomen una postura frente a eso que está pasando. Entonces, de cierta manera, como que la tarea de la familia también está en formar el pensamiento crítico. Si yo formo en el pensamiento crítico, aprendo a ver las cosas que están pasando desde una postura donde yo indago, donde yo entiendo por qué ocurre y desde ahí asumo una postura. El ideal es de que asumamos una postura de respeto a la diversidad, porque pues si en este momento entendemos que hay familias diversas, llegará el momento en que van a haber todavía familias mucho más diversas y yo tengo que enseñarle a mi hijo a que esas diferentes formas de pensar son de respetar, pero también yo tengo que enseñarle a mi hijo que toda comunidad tiene unos límites, tiene unas normas y que mientras yo me mueva dentro de esas normas de convivencia, estoy siendo respetuoso. Cuando yo me salgo de esas normas de convivencia es donde comienza el problema, porque es donde ya no va a haber respeto, es donde ya no va a haber comprensión a por qué el otro piensa diferente y demás. Entonces, la tarea es difícil. ¿Cómo afectar al sujeto? Vuelvo y te digo, las familias nos marcan, nuestras familias nos dejan mucho de lo que somos, ayudan a definir nuestra identidad. Y de ahí las prácticas sociales que se ven fuera también, ¿no? Las prácticas sociales fuera también terminan incidiendo en las familias. Entonces, con el tiempo se irán movilizando otros discursos, unos discursos de mayor aceptación, de mayor reconocimiento a esa diversidad que está en todos los campos de la vida, no solamente en unos. Y en medio de eso, aprender a mirar críticamente y asumir posturas de respeto. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo los maestros pueden minimizar el impacto que tiene la diversidad de familia en el aula de clase? Bueno, pensar que podemos minimizar o ignorar el concepto de familia al cual pertenecen hoy nuestros estudiantes es algo complicado. Dentro del desarrollo de la pedagogía es muy importante para el docente ser consciente de que el concepto de estructuración de familia ha venido cambiando a través del tiempo, que hoy en nuestro medio encontramos esa diversidad de la que ustedes hablan en su pregunta. Encontramos niños que viven con la sola mamita, cabeza de familia, que viven con el papá, que vienen de otros, que la papita o la mamita vienen de otro matrimonio, que de pronto viven con la abuelita, que viven con el tío. Entonces, decir que hay un concepto de familia establecido y fortalecido en este momento no lo hay. ¿Qué hace el docente para poder trabajar con sus estudiantes? Elaboramos un diagnóstico para conocer la procedencia o estilo de familia del cual vienen nuestros estudiantes y encontramos que hay niños de ese tipo de familias que les estoy diciendo, o sea, que donde la mamita es cabeza de familia, donde vive con el papá, donde pronto está al cuidado de la abuelita, al cuidado del tío, y ese diagnóstico nos permite entonces empezar a entender cómo debemos manejar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo debemos estructurarlo también, porque entendemos que si los niños vienen de unas familias tan diversas, pues sus procesos de aprendizaje también de pronto en un momento se ven afectados o inciden de alguna manera ese concepto de familia en ellos. Otra forma que podemos utilizar nosotros es convertir la situación
que se vive de familia, de concepto de familia, en un núcleo temático, para entender, que el niño entienda cómo la familia ha venido cambiando a través del tiempo, qué tipo de familia tiene, cuáles son las fortalezas de ese tipo de familia que él tiene, cuáles son las dificultades que él encuentra en la familia y de paso, pues en ese proceso de análisis y reflexión, preguntarle cómo sería la familia que él en el mañana añoraría formar o tener. La familia como primera escuela de formación de valores también se ha visto afectada por esa misma estructura. De pronto el ser tan abiertos en esa nueva estructura de familia, no hay espacio para convivir con el niño, no hay espacio para la afectividad, no hay espacio para la formación en valores, no hay espacio para el compartir, para orientar. Y entonces estaríamos dejando de lado eso de que la escuela es la primera formadora de familia, la encargada de formar en valores, no en familia sino en valores, sería la primera escuela. Pero también eso nos va permitiendo desarrollar en el estudiante o en el niño una serie de habilidades y destrezas para que desarrolle el análisis y la reflexión de mirar cómo es la familia de su entorno y qué le cambiaría. Y de esa misma manera ir construyendo su proyecto de vida, porque si esa familia en la que hoy tiene no le gusta, le parece que le faltan cosas, él podría reconstruirla en el mañana. Hola, nos encontramos acá con nuestra compañera Lucía, que el día de hoy nos va a contar sobre las clases de familia que conoce. Hola, Lucía. Hola, bueno, pues yo conozco, pues por ejemplo, el caso de mi familia, que es una familia nuclear, una familia tradicional, por decirlo así, que es papá, mamá e hijos. También pues conozco distintas maneras de familia, como lo son cuando es unitaria, que está el papá y el hijo, o la mamá y los hijos. También están las familias compuestas, creo, sí, que son las que están compuestas por tíos, abuelos, primos o más personas de la familia. ¿Cree usted que los niños y los jóvenes se ven afectados por la descomposición familiar? Bueno, pues yo creo que sí, ya que, por ejemplo, en mi caso, digo, uno de joven adolescente, uno necesita de los papás, de personas en las que uno pueda confiar, ¿no? Y pues es importante tener a los papás, a los hermanos, una familia bien conformada para tener buenos valores y tomar buenas decisiones. Buenos días, nos encontramos con nuestra compañera Lady Garnica, del grado 9.2. Ella nos va a contar acerca de las familias que conoce. Buenos días, Viviana. Pues la verdad, las familias que yo conozco es la compuesta, que está formada por mi papá, mi mamá y mis hermanos. Y la otra que conozco es la unitaria, que es la familia que está compuesta por el padre de familia y por el hijo. No conozco nada más. Bueno, Lady, ahora cuéntanos qué piensas de estas familias. Pues la verdad, no le veo problema. Simplemente veo como si... O sea, la verdad es que no importa si tiene madre o tiene padre o tiene los dos. Lo que importa es más o menos como la educación que le da ese padre a su hijo y el apoyo que les da también. Porque el resto, pues yo diría que una familia puede conformarse de cualquier persona desde que tengan amor.